Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, cuando más oscuro están las cosas, más cerca está la luz. No pares de innovar, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita determinar si dos vectores son o no disjuntos. Dos vectores son disjuntos si los datos de un vector no están en el otro y viceversa. Planteamos la solución en un programa de 20 líneas. En la línea 4 a una variable a se le va a asignar una lista con 10 datos. Recuerde que en Python las listas representan vectores o matrices. En este caso representa un vector de tamaño 10. Recuerde que un vector es una estructura estática de datos. Las estructuras de datos son espacios de memoria RAM que se reservan en la ejecución de programa, es decir, aquí estamos reservando espacio de memoria. En la línea 5 a una variable b le vamos a asignar una lista con 10 datos todos a 0, es decir, un vector de tamaño 10 inicializado a 0. En la línea 6 a una variable band llamada band le vamos a inicializar en b, en el valor de texto b. Recuerde que en Python las variables no se declaran, es decir, qué tipo de dato va a ser según el valor por el cual se inicialice. En este caso la variable band va a ser de tipo string porque fue inicializada en un tipo de dato string. Recuerde que en Python, si ustedes desean, no pone los puntos y comas, ¿sí? Eso es opcional. Entre las líneas 8 y 15 vemos una estructura repetitiva anidada. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for en la línea 8, cuya variable controladora es la x, y va a tomar valores entre 0 y 9, es decir, 0 a 10. Y termina con 2 puntos. ¿Por qué? Porque esa es la semántica de ciclo for que usa Python. Mire que la semántica es muy diferente a otros lenguajes. En otros lenguajes, la variable controladora de un ciclo va a tener un valor de inicio, una condición de fin y un valor de incremento o decremento. Python usa un rango y automáticamente va a saber cuál es el valor de inicio, hasta dónde va a tomar datos y si va a tener incrementos de cuánto, ¿no? Si no tiene un tercer argumento el rango, entonces quiere decir que la variable se va a incrementar de 1 en 1, en este caso la variable x. Algo importante a tener en cuenta es que en Python los ciclos y las sentencias condicionales en sus bloques de código no se ponen llaves, sino que se representan por tabulaciones. Mire que en otros lenguajes un ciclo se lo establece poniendo el ciclo, luego abre llaves, luego pone las líneas que van dentro del ciclo y por último cierra llaves. En este caso usted va a establecer las líneas que van dentro del ciclo por medio de tabulaciones, ¿sí? Una tabulación con respecto a qué? Con respecto a la línea del ciclo. Por eso en este caso, en la línea 10 vemos otra instrucción que en este caso es otro ciclo. Y mire cómo ese ciclo tiene una tabulación con respecto a la línea 8 que es del primer ciclo. Es decir, este segundo ciclo va a pertenecer al primer ciclo. Se va a ejecutar siempre y cuando ingrese al ciclo, al primer ciclo. Entonces para este segundo ciclo, el de la línea 10, la variable controladora es la y va a tomar un rango de 0 a 9, es decir, de 0 y 9, es decir, 0 a 10 se representa el rango, pero va a tomar valores entre 0 hasta 9. Mire que igual aquí termina con 2 puntos esta instrucción de ciclo y mire que entre las líneas 12 y 15 que vemos una sentencia condicional, estas sentencias llevan una tabulación con respecto a este segundo ciclo, lo cual quiere decir que esta sentencia condicional va a pertenecer a este segundo ciclo.
Entonces en la línea 12 la sentencia condicional. Recuerde que una sentencia condicional permite tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 12, si lo que tiene el vector A en la posición X es igual a lo que tiene el vector B en la posición Y, entonces en caso de ser cierto, línea 13, a la variable band le va a inicializar, le va a llevar el valor de f, ¿sí? Es decir, que va a representar pues el falso. Línea 14 a la X le va a llevar 11 y línea 15 damos un break. Un break es una salida forzosa de un ciclo. Entonces, si es cierta la condición de la línea 12, va a ejecutar las líneas 13, 14 y 15. ¿Sí? Mire cómo estas líneas llevan una tabulación con respecto a quién, con respecto a la sentencia condicional de la línea 12. Eso quiere decir que estas tres líneas pertenecen a la condicional de la línea 12. O sea, se ejecutan siempre y cuando sea cierta la condición. Mire que las condiciones también terminan con dos puntos. Entonces ya sabe que se manejan bloques de líneas de código por tabulación y no por llaves. En la línea 15 observe que hay un break. ¿Sí? ¿Qué es un break? Es una salida forzosa de un ciclo. Entonces, si se cumple la condición, a la variable band le lleva falso. A la variable x le asigna 11 y se sale del ciclo de la y. ¿Sí? El ciclo de la línea 10. Y también se va a salir del ciclo de la línea 8, el de la X. ¿Por qué? Porque X ya tomó el valor de 11, ¿sí? Como puede apreciar en la línea 14. Y como la variable band le asignó falso, entonces va a imprimir que los vectores no son disjuntos. Recuerde que esto es en caso de que encuentre un dato de un vector que sea igual a un dato del otro vector. Porque dos vectores son disjuntos si los datos de un vector son todos distintos a los datos de otro vector. Bien, entonces entre las líneas 17 y 20 vemos la condicional entonces que va a permitir dar la salida de datos. Mire que esta condicional de la línea 17 no lleva tabulación con respecto ni a la condicional, ni al ciclo de la Y, ni al primer ciclo. Eso quiere decir que no va a pertenecer a los ciclos, ¿sí? Es decir, va a ir por fuera. Y Python va a identificar ahí entonces que el ciclo de la X de la línea 8 se va a cerrar. Asimismo que el ciclo de la Y y la condicional. Entonces la condición es si la bandera es igual a verdad o a B, entonces imprima línea 18, los vectores son disjuntos. El método print lo que hace es mostrar información en la consola. Lo que muestra es información de tipo texto, por eso el texto va entre comillas dobles. El método print también permite imprimir variables, pero las variables deben de ser de tipo string. Si la variable no es de tipo string, hay que hacer un casting, es decir, una conversión forzosa a string. ¿Cómo se hace esto? Es simplemente cerrando la variable entre paréntesis y se antepone la palabra str, que significa string. Y si usted va a imprimir texto y variables, recuerde que el texto de las variables se separa por medio del símbolo más, es decir, el símbolo de suma. Y que el texto entre comillas dobles. En este caso solamente imprimimos texto, luego solamente se pone el texto entre comillas dobles. Si no cumple la condición de la línea 17, cae a la línea 19 al else y luego a las líneas que tengan tabulación con respecto al else, es decir, en la línea 20, que pertenece al else, porque tiene tabulación con respecto al else. Entonces imprime los vectores no son disjuntos. Esta fue la tutoría del ejercicio, realizar un algoritmo que permita determinar si dos vectores son o no disjuntos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de